Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a una nueva videoconferencia del curso en Gestión Pública Autonómica. Estamos dando inicio al módulo 4, Conflictos de Competencias. Nos encontramos nuevamente con el licenciado Javier Pérez Mendieta. Licenciado, agradecemos nuevamente por el tiempo que dispone para que se pueda llevar un nuevo módulo a cargo de su persona. Y por favor, ahora yo le doy paso para que usted pueda iniciar con su exposición. Perfecto, muy bien, Mayra. Buenas noches a todos y todas. Estamos en un nuevo módulo del curso. Espero que espero que el anterior haya sido de provecho para todos ustedes. Y bueno, ahora vamos a iniciar el módulo 4, que es sobre la asignación, ejercicio y conflictos de competencias. Vamos a tener dos sesiones, una hoy y otra el jueves, con el fin de dosificar los contenidos que en este módulo son un poco más extensos que en el anterior. Les pido que me avisen si se entrecorta la comunicación, porque he tenido algunos problemas con el internet. Así que me avisan, por favor. Vamos a estar atentos, licenciado, no se preocupe. Gracias, Mayra. El primer tema que vamos a tratar es la asignación competencial. Como hemos visto en el módulo 2, las diferentes formas de Estado tienen también diferentes formas de asignación de las competencias. Hemos visto, por ejemplo, que en los estados federales las constituciones de los estados, que son parte del Estado federal, definen sus competencias y más bien le ceden al nivel central algunas competencias que por sus características deben ser manejados por ese nivel. En otros casos, como el Estado Autonómico Español, la Constitución define un catálogo para las comunidades autónomas, un catálogo de las competencias de las cuales los estatutos autonómicos pueden definir cuáles tomar y cuáles dejar, ¿no? Hay un proceso de asunción competencial en este sentido. Y vamos a ver cómo es este proceso de asignación competencial en el caso boliviano. Para empezar, veamos qué es una competencia, cómo la define la norma boliviana. La norma boliviana define la competencia como la titularidad de atribuciones ejercitables de un nivel de gobierno sobre materias determinadas en la Constitución y la legislación. Esto, en términos más simples, es qué es lo que tiene asignado y habilitado a hacer un gobierno. Por el principio de legalidad, toda la administración pública solamente está habilitada a aquello que le manda la Constitución o la legislación a hacer, ¿no? Que esto es diferente al derecho privado, en el que uno dice normalmente todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? A nivel de los gobiernos, es más bien el criterio inverso, ¿no? Yo solamente puedo hacer aquellas cosas que la Constitución y la ley expresamente me mandan a hacer, ¿no? Este es el principio de legalidad. La competencia en este sentido, en este mismo sentido, tiene dos caras, dos facetas. La competencia es una responsabilidad, porque por definición las competencias están asignadas a un nivel de gobierno con ámbitos diferenciados, y entonces si las dejo de hacer, no hay quien más de otros niveles lo pueda hacer. Esto salvo algunas excepciones que las vamos a ver también en la segunda parte de este módulo, que está referido a los alcances competenciales. Pero en general, si yo dejo de hacer una competencia, no hay otro nivel que la pueda hacer, y por eso es una responsabilidad. Por ejemplo, los gobiernos municipales tienen asignada la competencia de caminos vecinales. Si el gobierno municipal deja de hacer esa competencia, no puede venir automáticamente el gobierno departamental y hacer los caminos, porque no es su competencia, no está habilitada a hacerlo. Por
por eso es una responsabilidad. Pero es además una habilitación por este tema que les comentaba antes. Los gobiernos solamente pueden hacer, desarrollar, ejercer las competencias que les han sido asignadas. Por eso es la habilitación. Eres hábil para hacer determinada cosa, pero no para hacer cualquiera, sino lo que se les ha asignado a cada gobierno de manera expresa. En relación a la asignación competencial ya como tal, existen dos tipos de asignación competencial en el sistema autonómico boliviano. La asignación competencial primaria y la asignación competencial secundaria. La asignación competencial primaria está realizada por la Constitución Política del Estado, que otorga competencias a todos los niveles de gobierno, con excepción de las autonomías regionales. En la misma Constitución, del artículo 298 al 304, están asignados los catálogos competenciales para cada nivel, que no pueden excusarse ni pueden ampliarse, ¿no? Pero el artículo 301 de manera específica señala que las autonomías regionales van a tener las competencias que les sean transferidas mediante ley, ¿no? Este es un procedimiento que ya está normado también en la Ley Marco de Autonomías, por el cual las autonomías regionales reciben competencias en calidad de transferencia de los gobiernos departamentales dentro de los cuales están. Pero este es el concepto. La asignación competencial primaria es la que está realizada en la Constitución Política del Estado. Pero también hay una asignación competencial secundaria, y esta asignación competencial secundaria se da cuando una competencia no fue contemplada en la Constitución Política del Estado. En estos casos, se asignan las competencias mediante una ley en cualquiera de los 4 tipos de competencias. Enseguida vamos a ver también a detalle cuáles son los 4 tipos de competencias, pero este es el criterio. Las competencias están asignadas por la Constitución, pero cuando hay alguna omisión, cuando hay una competencia que no ha sido prevista por la Constitución, se hace la asignación competencial secundaria mediante una ley que define qué tipo de competencia y qué actores van a estar involucrados en el ejercicio de esa competencia. Veamos ahora los 4 tipos de competencias. El primer tipo de competencias son las competencias privativas. En estas van a ver estas mismas, esto que se llaman las facultades competenciales, que son legislación, reglamentación y ejecución, las van a ver ordenadas de diferente manera en los diferentes tipos de competencias, pero sobre estas 3 facultades es que se desarrollan las competencias. En este tipo de competencias, las privativas, las 3 facultades, la legislación, la reglamentación y la ejecución, corresponden única y exclusivamente al nivel central del Estado. Salvo algunas condiciones, los demás niveles del Estado no pueden participar. En el módulo anterior se preguntaba que si había algunas competencias que por sus características necesariamente tengan que estar en el nivel central del Estado. Y son precisamente este tipo de competencias las que concentran esas competencias, esas atribuciones, esos sectores que necesariamente deberían estar por criterios de seguridad, de estabilidad, en el nivel central del Estado. Por ejemplo, en el catálogo competencial boliviano tenemos la política monetaria como competencia privativa, porque la emisión de moneda y la definición sobre la cantidad de dinero disponible en el público debería estar precisamente por estabilidad en un solo nivel y en el nivel central del Estado. Otro ejemplo es las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Que están concentradas, son una competencia privativa del nivel central del Estado, por lo cual no pueden tener participación los otros gobiernos en este tipo de competencias. El segundo tipo de competencias son las competencias exclusivas. En este caso,
Estas han sido asignadas tanto al nivel central del Estado como a los gobiernos autónomos, con la excepción de las autonomías regionales. En este caso, igual la legislación, la reglamentación y la ejecución corresponden a un solo nivel, es decir, que toda la cadena del ejercicio de la competencia corresponde a un solo nivel que emite una legislación, emite su reglamentación y ejecuta la competencia. Este término de la ejecución de la competencia tiene que ver con algunas funciones competenciales como la planificación, la asignación de presupuesto y la operación misma de las competencias. Pero en este tipo de competencias solo un nivel de gobierno se encarga de todo el circuito de las facultades competenciales. El tercer tipo de competencias se caracteriza por un factor particular. Hay dos leyes, una ley básica y una ley de desarrollo. La ley básica corresponde al nivel central del Estado y la ley de desarrollo corresponde a los gobiernos autónomos. Y las otras facultades competenciales, la reglamentación y la ejecución, van a corresponder a uno o a varios gobiernos autónomos de acuerdo a la legislación básica que exista, que emita el nivel central del Estado. Es decir, esta legislación, además de regular de manera general la materia, también distribuye las responsabilidades que le correspondan a cada nivel, incluido este nivel es el que va a emitir la legislación de desarrollo, la reglamentación y la ejecución sobre este ámbito. Y finalmente, el cuarto tipo de competencias son las competencias concurrentes. En este caso, hay una sola legislación que define la distribución de responsabilidades. Y esta distribución de responsabilidades define la participación tanto del nivel central del Estado como de los gobiernos autónomos en la reglamentación y en la ejecución. Un tipo de competencias, una competencia de este tipo es, por ejemplo, la de salud. La competencia de salud, cuyas responsabilidades están distribuidas en la Ley Marco de Autonomías, define que los gobiernos municipales se encargan de la infraestructura, equipamiento y servicios de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel y que los gobiernos departamentales se encargan de la construcción, equipamiento y servicios básicos e insumos de los establecimientos de salud de tercer nivel. Entonces ahí se dividen las responsabilidades entre los diferentes niveles, de acuerdo a criterios, obviamente, y el nivel central del Estado, por ejemplo, en este caso, tiene la política del sector, pero además el financiamiento de los recursos humanos en materia de salud. También la Ley Marco de Autonomías prevé que los gobiernos autónomos en el ámbito de su competencia puedan financiar recursos humanos en salud siempre que puedan garantizar la estabilidad de los mismos en sus hospitales, ¿no? Este es un ejemplo de una competencia concurrente de cómo una legislación del nivel central distribuye las responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno para la reglamentación y ejecución. En esta parte vamos a ver algunos elementos del régimen competencial. La ley central del régimen de autonomías y descentralización es la ley 031, que básicamente tiene cuatro partes, ¿no? La primera es en la que establece las características del régimen autonómico, las condiciones de acceso a las autonomías y el régimen económico financiero. Otra parte de la Ley Marco de Autonomías establece una precisión de los alcances competenciales de las competencias privativas y exclusivas del mismo nivel central del Estado y de las competencias de los gobiernos autónomos.
Vamos a ver con más detalle en la segunda parte de este módulo qué son los alcances competenciales, pero les comento de manera breve para que se entienda esta parte. Cuando se señala una competencia, normalmente son pocas palabras las que la definen, ¿no? Por ejemplo, se habla de régimen y política general de medio ambiente, ¿no? Son algunas palabras que contienen esa competencia. El alcance competencial se refiere a qué es lo que contiene esta competencia dentro de sí, cuáles son las atribuciones específicas que contienen esta competencia, los servicios que involucra esta competencia. Entonces, respecto a la política general de biodiversidad y medio ambiente, se podría decir que hacen la política de control de calidad ambiental o otros elementos que están contenidos en la competencia. A eso se refiere este concepto de alcances competenciales. Un tercer elemento que hace una tercera parte que tiene la Ley Marco de Autonomías es que distribuye las responsabilidades de algunas de las competencias compartidas y concurrentes asignadas por la Constitución Política del Estado. Esto, como les explicaba respecto a este tipo de competencias, en esta parte se define qué le corresponde a cada nivel realizar de acuerdo a los criterios que ha tenido el legislador para distribuir esa competencia. Y otra cosa que hace la Ley Marco de Autonomías es realizar la primera asignación competencial secundaria, que es esto que les comentaba anteriormente, que se refiere al proceso de asignación cuando una competencia no ha sido prevista por la Constitución. El artículo 100 de la Ley Marco de Autonomías precisamente distribuye una competencia que no había sido prevista por la Constitución, que es la gestión de riesgos, y le asigna competencias exclusivas a todos los niveles de gobierno para el desarrollo de esta competencia. Entonces, eso es básicamente lo que hace la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Veamos ahora cuáles son los órganos por nivel de gobierno. Esto igualmente es importante para diferenciar qué facultades están concentradas en el nivel central del Estado y qué facultades se han descentralizado. En el nivel central del Estado existen estos 4 órganos que ya todos conocen: el órgano legislativo, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional; el órgano ejecutivo, que es el presidente, vicepresidente y los ministros; el órgano judicial y el órgano electoral. Estos son los órganos del nivel central del Estado. Como les decía en el anterior módulo, cuando se consultaba sobre estas diferencias entre descentralización y desconcentración, pueden ser importantes de explicar aquí. Por ejemplo, en el órgano judicial existe un Tribunal Supremo que tiene sede en Sucre, pero también existen tribunales departamentales de justicia. Esta existencia de tribunales departamentales de justicia no quiere decir que haya una descentralización, sino que hay una desconcentración del órgano judicial. Es decir, la misma institución se pone oficinas en diferentes lugares del país con el fin de atender de mejor manera a la población, de atender de manera más cercana, pero sigue siendo la misma institución, ¿no? Esto simplemente a manera de aclaración respecto a lo que hablábamos en el anterior módulo. Y como verán, en el resto de gobiernos autónomos hay 2 órganos, ¿no? Vamos a mencionar el caso particular de la autonomía indígena enseguida, pero en general son 2 órganos. Los gobiernos departamentales tienen un órgano deliberativo, que es la Asamblea Legislativa Departamental, y el órgano ejecutivo, que es el gobernador y sus colaboradores. Pongo así de manera general colaboradores porque se les ha designado de diferente manera en los estatutos autonómicos departamentales, con el nombre de secretarios en la mayor parte de los casos, ¿no? En el caso de los gobiernos autónomos municipales,
El órgano deliberativo es el Consejo Municipal y el órgano ejecutivo es el alcalde y sus colaboradores, que antes se conocían como oficiales mayores y ahora en su mayoría son secretarios municipales, ¿no? Ese es el gabinete del alcalde y sus colaboradores. En el caso de las autonomías regionales existe la Asamblea Regional y el Ejecutivo Regional. Obviamente la Asamblea Regional, como les comentaba también en el anterior módulo, tiene la facultad de emitir normas de carácter normativo administrativo y no legislativo como tal, y el Ejecutivo Regional es el que opera y ejecuta las competencias como tal. En el caso de las autonomías indígena, originario, campesinas, hay una particularidad. Tienen los órganos ejecutivo y deliberativo, al igual que los otros niveles de gobierno, esto debe estar en su estatuto, pero además tienen la posibilidad de tener una jurisdicción indígena, originaria, campesina, que debe estar igual plasmada en su estatuto. Esto tiene que ver con la creación constitucional de la justicia indígena, originaria, campesina, y que es parte del gobierno indígena de acuerdo a su estatuto. Ahora veamos cuál es la estructura y las facultades de los órganos del gobierno autónomo municipal. Esto se replica también en los otros niveles. Veámoslo como una manera de un ejemplo. El órgano ejecutivo tiene la facultad reglamentaria y la ejecutiva. Y el Consejo Municipal tiene las facultades legislativa, deliberativa y fiscalizadora. Es de esa manera como se controlan, existen contrapesos y existe también una secuencia en el ejercicio de las competencias. Una competencia es legislada, luego reglamentada y posteriormente ejecutada. Este es el tránsito normal de las competencias, aunque existe una figura que vamos a ver posteriormente, que es la de la supletoriedad. Esta figura define que cuando una norma no sea emitida por el gobierno autónomo al que le corresponde, se podrá usar en supletoriedad una norma del nivel central del Estado para ejercer la competencia. Esto tiene que ver también con la seguridad jurídica que tiene que haber en un Estado por el cual la norma aplicable es la norma en vigencia, ¿no? Hasta que el gobierno autónomo pueda emitir una legislación sobre su competencia. Veamos ahora, justamente está esta la cláusula de la norma supletoria, en algunas cláusulas y mecanismos del régimen autonómico que señala que ante la ausencia de una norma subnacional se aplica la del nivel central del Estado. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha definido que la norma supletoria solamente aplica para normas preconstitucionales, es decir, todas las que están antes de la promulgación de la Constitución en 2009. Pero además el mismo Tribunal Constitucional señala que la única norma postconstitucional habilitada como norma supletoria es la Ley 482, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, que se aplica cuando no existe una carta orgánica o legislación de los gobiernos autónomos municipales sobre la competencia de la cual se trate. Esa es una previsión que establece el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora veamos otro elemento del régimen competencial, que es este concepto de el ejercicio efectivo de competencias. Este concepto es mencionado por la Ley Marco de Autonomías cuando habla, por ejemplo, de que el Servicio Estatal de Autonomías evaluará el ejercicio efectivo de competencias. Este ejercicio de competencias también es tratado y analizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que habla de que el ejercicio de competencias será el ejercicio de las facultades de una competencia.
Pero este concepto de ejercicio efectivo de competencias, que está tomado del Servicio Estatal de Autonomías, involucra algo más integral, que además de esta previsión que hace el Tribunal Constitucional de que el ejercicio de competencias es el ejercicio de la legislación, reglamentación y ejecución, además deberá contemplar otros tres factores, que es el ejercicio en relación con enfoques transversales, que involucra que una competencia, al no ser prestada por ciudadanos idénticos, sino con particularidades, deberá también contemplarse estas particularidades en el ejercicio de las competencias. Por ejemplo, si hay el ejercicio de una competencia que sea el mejoramiento, construcción de parques, deberá contemplar que existen personas con discapacidad y poner rampas de acceso a los parques, por ejemplo, ¿no? Este es un tipo esto es una competencia ejercida contemplando los enfoques transversales que existen por características diferenciadas de las personas, de los habitantes de un determinado territorio. Otro criterio, un tercer criterio del ejercicio efectivo de competencias es el ejercicio de competencias en relación con criterios de calidad. Esto propone el Servicio Estatal de Autonomías que debería ser importante porque daría cuenta de alguna cualificación en el ejercicio de las competencias. Por ejemplo, si presto el servicio de agua potable, se debería hacer controles permanentes de la calidad del agua que se está prestando. Entonces estoy prestando no solamente una competencia de manera ciega, sino contemplando criterios de calidad. Y finalmente, debería haber un ejercicio competencial en relación a la cobertura, tanto poblacional como territorial. Y esto involucra que una competencia deba ser prestada a todo el territorio y no solamente a parte de él. Es decir, si yo presto un servicio de alumbrado público, el objetivo que tengo es prestar el servicio público de alumbrado a todo el territorio del municipio y no solamente a una parte, a todo el territorio. Esto tiene que ver con el ejercicio en relación a la cobertura territorial y poblacional. Obviamente hay algunas competencias que tienen una cobertura acotada, como por ejemplo cuando hago políticas o proyectos para la niñez, ¿no? Entonces ahí tengo un grupo focalizado, específico al cual atender por medio de la competencia, ¿no? Esto obviamente se refiere a estos casos, ¿no? Cuando exista un grupo seleccionado y puntualmente identificado para el ejercicio de las competencias. Ahora veamos, había comenzado el módulo mencionando que la competencia es una habilitación, es decir, que necesito que una norma, la Constitución Política del Estado o una ley, me asigne la competencia para poder ejercerla. Pero ¿qué pasa si no tengo una competencia, pero tengo el interés de ejercerla? ¿No? Porque veo que es importante o porque recibo una gran demanda de la sociedad civil de un servicio no atendido por otro nivel. Si quiero ejercer una competencia que no me ha sido asignada, tengo dos caminos, dos opciones. El primero, la primera opción es una movilidad competencial y la segunda es una concurrencia, ¿no? Veamos de qué se trata cada una de estas. La movilidad competencial está definida en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y trabajada además por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y
Estas, de manera general, ambas definen que solo se puede movilizar la reglamentación y la ejecución de una competencia y solamente proceden por un acuerdo entre las partes. Además, en cualquiera de estos procesos solamente se puede realizar a partir de competencias exclusivas y no de los otros tipos de competencias. Se puede transferir entonces una competencia, se puede hacer un proceso de transferencia, que es un proceso definitivo por el cual luego de verificada la competencia se podría hacer una delegación. Es decir, el gobierno que recibe una transferencia podría delegarla a un tercero. Estas son características de la transferencia. Y en el caso de la delegación es un proceso revocable y no permite una delegación posterior. ¿A qué se refiere con este proceso revocable? Es que se establece un convenio por el cual se delega una competencia, un convenio intergubernativo por el cual se delega una competencia, pero existen en el mismo convenio causales por las cuales una competencia puede ser, una delegación puede ser revocada a un nivel de gobierno. Por ejemplo, puede establecer el convenio que en caso de incumplimiento, en caso de no ejercicio de la competencia se revoca. La delegación realizada se revoca. Estos son entonces dos procesos de movilidad competencial. Se llaman movilidad competencial precisamente por eso, porque se mueve una competencia de un nivel de gobierno que ha sido el titular inicial a otro que quiere ejercer la competencia. Pero como advertí, la legislación es la única facultad competencial que no se mueve. Esa siempre permanece en el órgano que transfiere o delega. La segunda modalidad para ejercer una competencia que no es propia es la concurrencia. Han debido escuchar hablar de los planes, programas y proyectos concurrentes. Estos están estipulados en la Ley Marco de Autonomías y de manera específica en la Ley 492, que es de Acuerdos y Convenios Intergubernativos. Aplica sobre todos los tipos de competencias, sobre las exclusivas, sobre las concurrentes, sobre las compartidas y sobre las privativas. En este caso, las privativas, la ley 730, que modifica la ley 492, establece que en el caso de competencias privativas, solamente se pueden establecer convenios para la transferencia de bienes o recursos. Esto es una habilitación que se ha hecho porque hasta la ley 492 las competencias privativas no estaban contempladas dentro de los convenios intergubernativos. Pero ¿qué es en el fondo lo que implicaría un acuerdo convenio intergubernativo respecto a estos proyectos concurrentes? Es que implica una autorización del titular y un convenio intergubernativo entre ambos. El titular está cediendo la participación a otro nivel de gobierno en el ejercicio de la competencia. El mismo gobierno, titular de la competencia, puede participar en parte del ejercicio competencial. Por ejemplo, se establece un convenio intergubernativo para la construcción de una carretera de la red departamental. Y se establece entre el gobierno municipal de Uyuni y el gobierno departamental de Potosí. Esta es un proyecto concurrente que se ha establecido entre ambos gobiernos, hay un acuerdo y debe haber una estructura de financiamiento que defina con cuánto va a participar cada gobierno y también las responsabilidades que van a haber. Por ejemplo, puede decirse que el gobierno departamental va a construir y el gobierno municipal va a supervisar la obra, ¿no? Entonces, esas son
Esa es una división de responsabilidades que está plasmada en el convenio intergubernativo, definida por acuerdo de partes en el marco de alguna competencia que tiene alguno de los dos gobiernos, pero que por voluntad propia quieren participar ambos del ejercicio de esta competencia. Esta es una interesante novedad del régimen competencial boliviano que no había antes. Antes se conocía los proyectos concurrentes, pero la lógica que tenían era diferente, porque se establecían con proyectos concurrentes, pero cada uno con su competencia, pero que querían hacer un proyecto más grande. Esta era la lógica de los proyectos concurrentes antes. Ahora los proyectos concurrentes involucran que un gobierno puede ejercer una competencia que no le es propia, siendo habilitado por el titular de la competencia. Veamos algunas características generales de este tipo de convenios. Primero, que permiten flexibilizar la rigidez de la asignación competencial. Como hemos visto, según la asignación competencial boliviana, los gobiernos autónomos, ni el nivel central del Estado, pueden elegir sus competencias. Y además, las competencias están asignadas a un nivel de gobierno por igual. La misma competencia está asignada al gobierno autónomo municipal de Santa Cruz que al gobierno municipal de Volpebra, por ejemplo, ¿no? O de Porvenir, con las diferencias de magnitud, de capacidades y de todas las características que ustedes pueden identificar. Entonces, lo bueno que tienen estos convenios intergubernativos y la misma transferencia y delegación de competencias es que permiten flexibilizar esta rigidez de la asignación competencial con el fin último de prestar el servicio. Otra característica que tiene es el principio de voluntariedad, ¿no? Que implica que tiene que haber una voluntad de las partes que está expresada en la firma de los convenios. No puede haber una transferencia, delegación o convenio unilateral. Bueno, el convenio por definición no podría ser unilateral, pero no podría haber una transferencia o delegación unilateral. Y por regla general requieren la ratificación de parte de los órganos deliberativos de los gobiernos autónomos. En general, los convenios necesitan ser ratificados, firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Legislativo de cada gobierno autónomo. Pero la ratificación no será exigida, no será necesaria en dos casos. El primero es cuando el plan, programa o proyecto concurrente tenga un financiamiento total igual o menor a 1 millón de bolivianos. Y la segunda causal por la que no sería exigida la ratificación es cuando sea suscrito en el marco de una competencia concurrente con responsabilidades distribuidas por una ley nacional, ¿no? En estos dos casos, la ratificación no será necesaria, pero esto no implica que si es ratificada en estos casos sea inválida, ¿no? El Tribunal Constitucional en este sentido ha expresado criterio y ha dicho que no será exigida, pero si es ratificada no será causal de nulidad, ¿no? Igual tiene el convenio plena validez siendo ratificado en estos dos casos. Y veamos cuáles son las causales para la suscripción de estos acuerdos o convenios intergubernativos. Lo que ya habíamos mencionado, que es para ejecutar planes, programas o proyectos concurrentes sobre, de manera general, sobre los tres tipos de competencias: exclusivas, compartidas y concurrentes. Y en el caso de las competencias privativas, solamente para la transferencia de recursos. Esto surgió en algunos casos porque la competencia de Fuerzas Armadas es privativa,
pero se escuchó hablar de algunos casos en los que los gobiernos municipales realizaban alguna infraestructura de apoyo a las Fuerzas Armadas, particularmente en zonas fronterizas. Entonces, esta figura que habilita las competencias, la suscripción de acuerdos sobre competencias privativas, precisamente apoyaba este tipo de acciones, ¿no? Por las cuales se apoyaba de alguna manera a Fuerzas Armadas, que era una competencia privativa. Una segunda causal para la suscripción de acuerdos es la transferencia de recursos o bienes para el ejercicio coordinado de competencias. Esto, obviamente, cuando se transfiere recursos o bienes, tienen que estar sujetos a la normativa de transferencia de bienes, que es el decreto 181. Obviamente tendrán que estar sujetas a las condiciones, procedimientos y responsabilidades que establece esta ley. Una tercera causal de suscripción de estos acuerdos es la delegación de competencias. Como saben, ya lo hemos visto, es sobre las facultades de reglamentación y ejecución de competencias exclusivas. Una cuarta causal es la conciliación de conflictos competenciales. Esto vamos a ahondar en la última parte de la segunda, el final de la segunda parte. Pero es una causal también de firma de acuerdos cuando se concilian los conflictos competenciales que puedan existir. Y una previsión de manera general de la ley, de la misma ley 492, es que los convenios se van a firmar por otras causales establecidas por ley. Bueno, hasta ahí llegamos en esta parte. Atento a sus preguntas o comentarios. Ha sido bastante el contenido que se ha mencionado, pero bueno, también para complementarlo tienen el documento base. Solamente abro el espacio. Mayra, por favor. Muchas gracias, licenciado. Por favor, vamos a invitar a los participantes a que si tienen alguna consulta, nos puedan enviar las mismas de manera escrita por el chat de la aplicación, o también tienen la opción de levantar la mano para que se les pueda habilitar el micrófono y puedan hacer su consulta de manera verbal. Voy a pasar a habilitar el micrófono del doctor Aguilera, por favor. Gracias. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias. Dicen un favor, si podría ser un poquito más específico con relación a la diferencia entre las competencias privativas y exclusivas, ya que las tres situaciones con relación a la legislación, reglamentación y ejecución parecieran ser destinadas a un solo nivel de gobierno, ¿no? Ya sea a nivel central o a una ETA o a un nivel subnacional. Y nos ha hablado bastante con relación a modulación de parte del Tribunal Constitucional sobre ese tema competencial. No sé si podría facilitarnos las sentencias constitucionales. Gracias. Gracias. Claro que sí. Empiezo para no olvidarme por lo segundo. Sí, les voy a compartir varias sentencias y declaraciones constitucionales. Al final de la segunda parte menciono también algunos criterios de modulación del Tribunal Constitucional plurinacional. La sentencia madre, por decirlo de alguna forma, es la 2055 del 2012. Y posteriormente hay varias otras sentencias, declaraciones que complementan las privativas y las exclusivas. Es que en el caso de las competencias privativas, solamente el nivel central del Estado está habilitado a hacerlas, a ejecutarlas, a ejercerlas. No hay participación de exclusivas. También responde,
pero son asignadas tanto al nivel central del Estado como a los otros gobiernos, a los gobiernos autónomos. Entonces, esa es la diferencia. Privadas solamente las tiene el nivel central. ¿Escucharon que Licenciado, le comento que su audio está entrecortado. No sé si el doctor Aguilera logró escuchar correctamente su respuesta. Sí, estaba escribiendo, no hay audio. ¿Aló? Hola. Aló, aló. Dice, no lo hemos escuchado, no hay audio. Licenciado, ¿puede escucharnos para poder reiterar la respuesta, por favor? Por favor, vamos a aguardar unos segundos a que el licenciado pueda revisar su conexión. Me parece que está teniendo algunas fallas. No sé cuánto saturado este internet, ¿no? Perfecto, a ver si ahora me escuchan bien. He cambiado de red porque no. Se lo escucha perfectamente, licenciado. Perfecto. Bueno, me quedé con la duda si quedó clara la explicación o si escuchó demasiado entrecortado. Tal vez no se entendió nada. No se le escuchó, dice, no se le escuchó nada. Ya, perfecto. Bueno, les comentaba que en, en el caso de las competencias privativas, toda la cadena de las tres facultades las ejecuta solo y únicamente a nivel central del Estado. En el caso de las competencias exclusivas, toda la cadena igual corresponde a un solo nivel del Estado, pero en este tipo de competencias, además del nivel central del Estado, también están asignadas las competencias a los gobiernos autónomos. Esa es la diferencia. En uno, solamente el nivel central del Estado tiene competencias de ese tipo y en el otro caso, también los gobiernos autónomos, además del nivel central del Estado, tienen otro tipo de competencias de carácter exclusivo. Esa es la diferencia que existe. Gracias, doc. Dicen, y sobre la segunda consulta, si nos va a facilitar el material modulado por el Tribunal Constitucional. Sí, claro, claro que sí, les voy a compartir, voy a coordinar con Mayra. Muchas gracias, Gracias. licenciado. Por favor, nuevamente reiteramos a los participantes que si tienen alguna consulta pueden levantar la mano para que su micrófono sea habilitado o también nos pueden enviar sus consultas de manera escrita por el chat de la aplicación. Tengo acá una consulta, licenciado, nos dice, ¿qué pasa ante un conflicto de competencias? Es decir, si un nivel de gobierno ejerce una competencia que no le corresponde, ¿se debe acudir al Servicio Estatal de Autonomías? Sí, perfecto. Este es un tema que vamos a tratar a profundidad en la segunda parte de este módulo, pero solamente para aclarar y que no quede la duda. Hay diferentes tipos de conflictos. Este es un tipo de conflicto que está denominado positivo, porque un gobierno realiza una acción, ¿no? No es positivo que sea favorable, sino positivo porque se ejerce una acción que no le corresponde. Y existen tres vías. La primera es la conciliación entre partes, que los gobiernos autónomos puedan acercarse entre sí y poder acordar por medio de un convenio las condiciones del ejercicio. Pueden definir, por ejemplo, que aceptar que la competencia es del otro, pero establecer un proceso para hacer alguna de las otras dos figuras, ¿no? Eh, esa es una conciliación entre partes. Un segundo camino que puede establecerse es
la conciliación ante el Servicio Estatal de Autonomías, que igual se materializa en un convenio. Y la tercera vía es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Podrían interponer un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y este lo resuelve. Obviamente, esta última vía tiene carácter de cosa juzgada, entonces cada gobierno deberá establecer cuál es la vía a la que recurren, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Voy a pasar, por favor, a leer otra consulta. Nos dice, ¿quién verifica el ejercicio efectivo de competencias? Hay una atribución que tiene el Servicio Estatal de Autonomías, que es la de analizar y evaluar el ejercicio efectivo de competencias de los gobiernos autónomos. Esta es atribución del Servicio Estatal de Autonomías, como les digo, que se ha intentado plasmar por medio de los criterios que se han visto y además por una verificación del ejercicio en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, tiene el Servicio Estatal de Autonomía un repositorio de las normas emitidas por los gobiernos autónomos. Este repositorio es parcial, obviamente por la dificultad y complejidad que significa recopilar las normas, pero también tiene otros ámbitos en los que establece, por ejemplo, los recursos utilizados por los gobiernos autónomos por diferentes competencias que les han sido asignadas. Entonces, se está tratando de conseguir esto que el Tribunal Constitucional decía, que la competencia se ejerce por medio de la legislación, reglamentación y ejecución. Entonces, se está tratando de ver, pero la atribución es del Servicio Estatal de Autonomías. Muchas gracias, licenciado. Por favor, tengo una consulta más. Nos dice, ¿qué ocurre si ninguna de las partes interpone recurso por defecto de jurisdicción y es el juzgado o tribunal quien eleva las actuaciones directamente a la sala de conflictos de competencias? Tiene otro procedimiento los conflictos de competencias, el que les había señalado, las conciliaciones que son entre las partes y ante el Servicio Estatal de Autonomías y un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. En este último caso existen, según la misma ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, los actores habilitados para presentar este recurso, que son las autoridades de los órganos legislativo o ejecutivo de los gobiernos autónomos. Ellos son las personas que podrían presentar este recurso de conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional. No se hacen por la vía jurisdiccional ordinaria. Muchas gracias por la respuesta, licenciado. Por favor, no sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta más que realizar. Licenciado, me parece que por esta sesión no tenemos más consultas. Me imagino que los participantes van a ir realizando sus consultas a medida que vaya pasando este módulo. Por favor, tal vez para la siguiente sesión. Claro que sí, con todo gusto. Y yo les quedo muy agradecidos por su atención. Tienen el documento con información más ampliada a disposición y más temáticas para tratar en la siguiente parte, que es el jueves, ¿no? Igual si tienen una pregunta, como dice Mayra, sobre este tema, también la planteamos en la siguiente sesión. Perfecto, licenciado. Entonces, si usted está de acuerdo, podemos dar por finalizada esta videoconferencia hasta el día jueves. Perfecto, gracias. Gracias, Mayra. Gracias a todos y que tengan una buena noche.
Las gracias a usted, licenciado, por el tiempo que dispuso para que se pueda llevar a cabo esta videoconferencia. Agradecemos también a las personas que participaron de la misma. La videoconferencia ha sido grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma para su revisión. Que tengan todos un descanso reparador. Nos reencontramos el día jueves. Buenas noches a todos. Buenas noches.